económicas que el gobierno proporciona sobre este año hablan de una economía en franca mejoría. Hay pleno empleo, la situación de adquisición de productos ha mejorado. Sin embargo, no faltan más de una crítica en el sentido de que a qué costo social se ha logrado esa mejoría de nuestra economía. Hoy vamos a hacer una evaluación de este aspecto y sus perspectivas para 1995. Bien, vamos a dar paso de inmediato a presentar al panel el día de hoy. Un grillo parece que está molestando un poco. Bien, quienes participan en este panel son personas muy conocidas. De inmediato presento a Manuel Maldonado. Él piensa que en el 94 fue mejor que en el 93. Hablando de economía, se controló la crisis y se avanzó en la lucha contra la inflación. Piensa que en el 95 la inflación seguirá bajando y puede reducirse el desempleo a condición de que el gobierno calibre la política económica. La economista Sonia Palán piensa que el 94 económicamente fue estable, pero fue desastroso en el campo social. En el 95 piensa que es un año difícil, buenas perspectivas económicas y empeoramiento de lo social. Walter Spurrier, el 94, año bueno, primera parte fue de ajuste, segunda parte crecimiento económico. Piensa que el 95 se perfila como un año de crecimiento económico. Y finalmente, Carlos Cortés, el 94, piensa que fue una política económica errática, falta de coordinación de las decisiones. Y en el 95 piensa que si la política económica sigue siendo errática, hay pocas perspectivas que la situación mejore. He ahí nuestro panel y cómo piensan sobre el 94 y 95. Hacemos una pausa comercial, regresamos de inmediato para analizar este tema. Y a Palacio. ¿Cómo definiría usted el año 94 en materia económica? En materia económica, niña, pésimo, porque el gobierno nacional ha dado marcha atrás, es decir, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, no se sabe a quién creer. Bastante aceptable, mejor que el año 93. Bueno, ha sido bueno, en realidad ha sido muy bueno, gracias a Dios. Totalmente mal, señorita, para la gente, para todo el pueblo ecuatoriano. Ha sido el más pésimo de todos los años, ya que el medio político y el poco de ciudadanos que cooperan en el Estado son pésimos, todos son ladrones. Bueno, que ha sido un año muy triste, mucha pobreza, la gente sin trabajo. He ahí las opiniones de las personas que deambulaban en la calle e hicimos esa pregunta. Vamos a hacer ese análisis del 94, cómo lo han visto ustedes, economistas que dominan la materia. Inicialmente quisiera contraponer los criterios que hemos escuchado al presentarlos, porque el economista Cortés decía que ha sido una conducción económica errática, mientras Walter Spurrier afirmaba que se trataba de una buena conducción. Sus argumentos, en primer lugar, economista. En primer lugar, quisiera destacar algo. Todo sacrificio tiene que ser compartido. Gobernantes y gobernados tienen que compartir los sacrificios, los que nacen, por ejemplo, de las medidas de ajuste. Y en el año 94, las medidas de ajuste, los paquetazos económicos, no fueron compartidos sus beneficios. Los beneficios fueron al gobierno, los sacrificios fueron al pueblo. Por lo tanto, el nivel de vida de nosotros, los ecuatorianos, la mayoría, ha descendido de la mayoría. La indecisión del gobierno ha sido el denominador común de casi todas sus acciones. No han enviado señales claras y precisas para que los agentes económicos reaccionen de manera favorable o en una sola dirección. Y entre las pruebas que yo le puedo establecer, por ejemplo, es el manejo de los precios en el país. La mano de obra, en el año 94 creció en el año en un 24%. Los bienes y servicios, la tasa de inflación en un 25%. El dólar en un 12%. Sin embargo, las tasas de interés del dinero, y estamos viéndolo ahora, están en el 50%. ¿Cómo se explica que un país que ha podido controlar las tasas de inflación de tres importantes bienes no ha podido reactivar la economía?
la indecisión, políticas erráticas y necesariamente la falta de confianza en los sectores productivos. Su análisis, Walter. Bueno, el principal problema que ha tenido el gobierno en sus inicios ha sido tratar de equilibrar la economía. O sea, había problemas de balance de pagos, problemas de situación fiscal, eso significaba incertidumbre del dólar, alza de las inflaciones. Y en el año 94 ha logrado esos dos equilibrios. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Finanzas, va a haber incluso un pequeño superávit en las cuentas fiscales en el año 95. ¿Pero concuerda o no con el criterio de que el beneficio no ha sido compartido, que solamente ha sido para determinados estratos? Bueno, yo más bien hago, o sea, Carlos decía que se ve beneficiado el gobierno y no el pueblo. Bueno, lo que sucede es que en una estrategia de estabilización, a eso es lo que se va. Se va a que anteriormente el gobierno ha estado permitiendo un mejor nivel de vida gastando plata que no tiene y que por lo tanto el costo que ha tenido para la gente es el aumento de los precios. Recibe más dinero o se ofrecen más bienes y servicios, pero suben los precios por inflación. Entonces se considera que no puede haber un crecimiento sano de esa manera y lo primero que hay que hacer es cortar la inflación. Cortar la inflación significa que tengamos menos dinero para comprar cosas, para que el gobierno incluso pueda equilibrar sus finanzas, quitarnos plata y no nos da a cambio para equilibrar. Y eso se ha logrado, eso ha sido un sacrificio evidentemente para todos los ecuatorianos, pero eso es un logro que permite tener un mejor año 95. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, usted puede hacer sus llamadas telefónicas, me dicen que ya hay una, pero de todas maneras vamos a recordar el número de teléfono que aparece en pantallas, el 565-517, usted puede preguntar, dar opinión sobre el tema de hoy, la evaluación económica del 94 y perspectivas para el 95. Veamos la primera persona, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Mire, tengo dos preguntas muy cercanas. La primera es, o sea, se habla de que el modelo neoliberal tiene sus ventajas económicas y todo, ¿no es cierto? Y hay los defensores como el señor Vicente Maldonado, y etcétera. Pero no se dice, por ejemplo, que es un modelo para crecer, pero no para desarrollarse, que es muy diferente. O sea, se necesita un desarrollo en que los sectores más marginados tengan acceso a ciertos servicios, no solamente las famosas obras. Y la otra cosa, se habla de los intereses, como si esa situación económica ayudara a la gente, pero los sectores más deprimidos no les interesa porque no tienen acceso a dinero con el cual puedan comprar cosas, comidas, alimentos, servicios, etcétera, etcétera. Si la inflación sube o baja, no les afecta. Son el 30% de las personas en este país que se mueren de hambre. Bien. Y se trata de tapar eso con la cuestión de la inflación, que no tiene nada que ver. Muchas gracias por esa intervención. Manuel, su reflexión o análisis del 94 sobre lo que hemos conversado en este momento. Bueno, yo quisiera hacer el análisis sobre eso y también sobre lo que acaba de decir el señor que llamó. El problema es que no hay almuerzo gratis en ninguna parte del mundo, ni en la economía, ni en ninguna otra parte. El país, el Ecuador, se enseñó a gastar más allá de lo que le ingresa. Y el que gasta en el país se llama gobierno, se llama sector público, se llama burocracia. Contener esa tendencia significa un sacrificio para quién, no para la burocracia, sino para la población. Toda medida de ajuste que se realiza en cualquier país del mundo, cuando gasta el gobierno, tiene dos soluciones. Disciplinar al sector público, lo cual es difícil en el Ecuador porque la burocracia reina en el país y el sindicalismo reina en el país. La otra, ajustar al pueblo. Pero no hay almuerzo gratis. Y una pregunta adicional. ¿Qué hubiera pasado si no se controlaba la inflación? Lo que decía el señor, el pueblo se muere de hambre. ¿Cómo se estuviera muriendo el pueblo de hambre si tuviéramos una inflación del 100 o el 110%, que era la tendencia a la que iba el alza de los precios? No, no. O sea que por ese lado usted cree que han sido justas las medidas para detener la inflación. No, porque no hay, yo coincido en parte con el economista Cortés, no hay un sacrificio compartido, solo se lo garrotea al pueblo. Pero la burocracia no comparte nada. El sector público tiene que compartir el sacrificio, solo se lo sacrifica al pueblo. En eso estoy de acuerdo con Carlos Cortés, pero si no se hacía nada estuviéramos peor. Sonia, permitamos oír. He pensado de que el modelo neoliberal tiene una gran virtud, y esa gran virtud es pensar en el crecimiento económico, pensar en bajar la inflación, en aumentar la reserva monetaria, en disminuir el gasto fiscal. ¿Cuál es la gran crueldad del modelo? La gran crueldad del modelo es que de esa torta del producto, ¿quién se lleva el beneficio? Y nosotros vemos por las cifras estadísticas que mientras en 1980 el 30% del producto estaba destinado a las remuneraciones de los trabajadores, en 1994 terminamos con una participación de 10% del producto. ¿Hacia dónde va el beneficio, el reparto del producto? Hacia lo que se llama el excedente bruto de capital, que es el sector privado empresarial,
que se beneficia de todo este producto. Y asimismo vemos que toda esta situación lleva a pensar de condiciones de mayor agudizamiento de la pobreza en nuestro país, que es lo que hace incoherente al modelo económico, donde las políticas macroeconómicas no se corresponden con las políticas macrosociales. Tan es así que las medidas compensatorias del modelo injusto neoliberal son para los sectores exportadores. A ellos se les compensa, ellos no tienen un sacrificio como tiene la mayoría del pueblo. Y en este sentido, todo lo que los indicadores sociales han ido desmejorando. Es decir, si bien es cierto, no ha aumentado la tasa de desempleo, pero ha aumentado una tasa de subempleo, ha aumentado la informalidad, y eso no quiere decir que ha aumentado la ocupación. Hay que ver la calidad del empleo, la calidad de la ocupación, qué es lo que está haciendo la gente para sobrevivir, y ahí darnos cuenta de que realmente el crecimiento económico ha tenido un altísimo sacrificio social que afecta a la mayoría de la población. Sin embargo, me gustaría que ustedes apuntaran sobre los aspectos positivos que sin duda sí ha tenido este gobierno en este año que está terminando. El Producto Interno Bruto ha mejorado en un 4% de crecimiento real, se habla de que el poder adquisitivo ha mejorado también, es decir, quisiera que puntualizaran muy concretamente lo que ustedes observan ha mejorado en nuestra economía. ¿Quién quisiera? Yo quisiera aclarar para luego asunto. ir con los puntos No, negativos. es que realmente, en mi opinión, la economía no ha mejorado. Si nosotros extraemos de las cifras ciertos datos, veremos que no ha habido el tal crecimiento. Por ejemplo, en el sector exportador es donde las cifras son muy significativas de crecimiento. Se ha triplicado las exportaciones a Colombia, por ejemplo. Saque usted esas exportaciones que son por esfuerzo de los sectores privados, o por precios internacionales, o por mayor demanda de un producto, y verá que el Producto Interno, la producción nacional, no ha crecido en la forma como se presenta. Esa es una realidad. En segundo lugar, a nosotros en materia de ingresos, y hablo en general, si tomamos el salario mínimo vital, entre las remuneraciones totales no alcanzamos a $120. No ha crecido ni el 20%. Sin embargo, y con esto quiero terminar, y quiero dejar en claro, el presupuesto general del Estado, entre el 94 y el 95, para decir algo, ha crecido en un 45%. Acaba de aprobar el Congreso de la República un presupuesto de 9 billones, que eso es el 45% en relación con el de 1994. Nos dicen que la tasa de inflación del 95 va a ser el 15%. ¿Y cómo ellos aumentan sus ingresos un 45%? No hay coherencia. No hay coherencia. A eso me refería, no hay coherencia en el asunto. Sí, Manuel. Hay que ejemplificar para que la gente entienda Comprendo, bien. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? La economía en un estado es como lo que pasa en una familia. El gobierno es el padre de familia, pero es un padre de familia irresponsable. Tiene a todos los hijos y a la mujer muertos de hambre, y él gasta más de lo que le ingresa. Y no solo que gasten los demás, sino que gasten él. El gobierno, para simplificar, tiene un ingreso de 100 y gasta 140. Entonces, eso genera una injusta distribución del ingreso. A lo que se refería el economista, yo lo conceptó de otra manera. ¿Qué es lo que está pasando? El 38% de la producción nacional, ese terminazgo que le llaman Producto Interno Bruto, no es otra cosa que la producción nacional del Ecuador en un año en valores monetarios. Eso se va en un 38%, porque el presupuesto del sector público llega a 17 billones, eso significa 17.000 millones de sucres que se los gasta el papá, en este caso el padrastro. Y los demás, los hijos, se mueren de hambre. Esa es la causa fundamental de la inflación, de la pobreza y de la injusta distribución del ingreso. Sí, poniendo el mismo ejemplo de la familia, es decir, el padre de familia establece prioridades, entonces disminuye el gasto, porque no tiene de dónde gastar, disminuye el gasto. Entonces el gobierno disminuye el gasto fiscal, y dentro del gasto fiscal el gasto corriente. Y dentro del gasto corriente los principales rubros está educación, porque los maestros perciben los sueldos y salarios. Es salud, donde están los médicos, las enfermeras. Entonces el padre de familia, injusto y irresponsable, ¿qué es lo que hace? Disminuir el gasto que va orientado a la educación, a la salud, que es el gasto social, que es el gran componente del gasto corriente. El gasto corriente no es solo la burocracia, son los maestros, son los médicos, son las enfermeras que atienden el desarrollo comunitario, que atienden los sectores claves de la sociedad. Debo hacer una pausa comercial, estamos hablando de la evaluación económica del 94 y sus perspectivas al 95. Ya volvemos, amigos.